Bienvenidos a otro análisis aquí en ¿Y si fuera mentira? Hoy vamos a meterle mano a una idea muy repetida, esa de que Occidente es como el gran salvador del mundo, ¿no? El campeón de la democracia, los derechos humanos. Exacto. Pero las fuentes que traemos hoy, le dan una vuelta de tuerca. Presentan una visión bastante más crítica. Argumentan que detrás de esa fachada de liberar, de reconstruir, pues igual hay otra historia. Menos bonita, digamos. Occidente, el abanderado de la libertad. La típica frase, Occidente no invade, libera, no saquea, reconstruye. Suena precioso, ¿verdad? Pero esa película, ¿y si tiene truco? Vamos a ver qué dicen estos papeles. Empecemos por las intervenciones militares. La versión oficial siempre es la misma. Valores universales, luchar contra tiranos, terroristas. ¿Cómo desmontan esto las fuentes? Pues mira, señalan un patrón muy claro. Contrastan lo que se dice que se va a hacer con lo que realmente pasa después. Ponen ejemplos, Irak, 2003. ¿Recuerdas las armas de destrucción masiva que, nunca aparecieron? Que no estaban. Exacto. Y el resultado, según estos análisis, 1 millón de muertos, más o menos, y un control bastante férreo del petróleo por empresas occidentales. Y no es el único caso que mencionan, supongo. No, ¿qué va? Hablan de Afganistán. 20 años allí para que al final vuelvan los talibanes. O Libia, en 2011. La OTAN fue a liberar y aquello acabó, en un caos absoluto. Hasta con mercados de esclavos, fíjate. Es tremendo. Entonces, la pregunta que plantean las fuentes es ¿por qué estos países rescatados acaban peor? ¿O por qué siempre parece haber un beneficio para ciertas empresas? Mencionan algunas, ¿no? Halliburton, Raytheon. Justo. Esa es la clave. Sugieren que quizás los motivos reales no son tan altruistas, que igual tienen más que ver con la geoestrategia, el control de recursos, petróleo, gas, rutas comerciales. Vale. Y esto me lleva a otro punto que tratan las fuentes, el modelo de libertad que exporta Occidente. Efectivamente. Sostienen que se impone un modelo muy concreto. Democracia liberal, economía de mercado, como si fuera el único válido. Y si no lo sigues, pues ya eres un dictador, una amenaza. Pero ahí señalan una hipocresía, ¿no? Una doble vara de medir. Totalmente. Contrastan esa defensa de la libertad con el apoyo que se dio históricamente a dictaduras terribles. Siempre que sirvieran a los intereses occidentales, claro. Durante la Guerra Fría, por ejemplo. ¿Mencionan casos concretos, me imagino? Sí. Hablan de Pinochet en Chile, que llegó al poder tras un golpe contra un gobierno elegido democráticamente. O el Plan Cóndor, con apoyo de la CIA, según indican. La CIA, la Agencia de Inteligencia de EU. Eso es. Y dicen que esa democracia selectiva sigue hoy. Se protege a aliados como Arabia Saudí, a pesar de su historial con los derechos humanos, porque, tienen petróleo, compran armas, mientras que a otros países que no se alinean se les demonizan. La pregunta que lanzan ¿es defensa de la democracia o es una herramienta política? Una herramienta para proteger intereses. ¿Y si fuera eso? Otro concepto que aparece fuerte en las fuentes es el de neocolonialismo. ¿Cómo lo explican? Como un imperialismo moderno. Algo así. Argumentan que el dominio ya no es tanto militar, de ocupación directa, sino más bien económico, a través de la deuda externa, de las condiciones que imponen los bancos internacionales, de tratados de libre comercio que, según dicen, benefician sobre todo a las multinacionales occidentales. Y el control de recursos sigue siendo clave, entiendo. Fundamental. Sostienen que muchas guerras humanitarias curiosamente ocurren en zonas ricas en minerales estratégicos. Piensa en el litio de Afganistán, vital para baterías, o el coltán y el cobalto del Congo, para los móviles y la tecnología. ¿Casualidad? Ya. ¿Y si esas guerras justas fueran solo la fachada para asegurar el acceso a esos recursos? Ponen el ejemplo de Vietnam también, ¿no? Sí, como una demostración de poder y de control económico en la zona, más que una lucha por la libertad. La tesis es esa: asegurar recursos y dominio. Vale, y nos queda un último punto importante. La propaganda, la construcción de enemigos. Exacto. Las fuentes señalan cómo se presenta a países como Rusia o China como los malos de la película, ¿no? Amenazas constantes. Y argumentan que eso sirve para justificar la propia hegemonía occidental, el gasto militar enorme. Y se ocultan cosas, claro. Pues dicen que sí,
que se omiten matices o datos que no encajan en esa narrativa. Mencionan, por ejemplo, la intervención rusa en Siria contra grupos que, según algunas informaciones, habían recibido apoyo de Occidente. O el dato, que se ignora bastante, de cómo China ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza. Y critican mucho a los grandes medios de comunicación. Sí, los acusan de ser altavoces de los intereses de gobiernos y corporaciones. El ejemplo que ponen es el del New York Times y cómo publicó aquella información falsa sobre las armas en Irak antes de la guerra. ¿Y si toda esa verdad que nos venden no es más que propaganda bien maquillada? Es lo que vienen a decir. Básicamente, la conclusión es que la información que recibimos puede estar muy sesgada. Bueno, hemos repasado los puntos clave de estas fuentes. Las dudas sobre las intervenciones, la doble moral con la democracia, el neocolonialismo económico, la propaganda. Es una visión muy crítica, desde luego. Muy crítica, sí. Te puede gustar más o menos, puedes estar de acuerdo o no, pero lo interesante es que invitan a mirar más allá, a cuestionar lo que nos cuentan. A preguntarnos por las motivaciones reales detrás de la política mundial. Como siempre, aquí solo exponemos lo que dicen las fuentes, para que cada cual saque sus conclusiones. Quizás la reflexión final que nos dejan estos textos es esa. ¿Cuánto aguantan las narrativas oficiales un análisis crítico? ¿Qué pasa si miramos los resultados a largo plazo y los intereses que hay en juego? Una buena pregunta para seguir dándole vueltas. Pues ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Os invitamos a seguir cuestionando todo en Y si fuera mentira. Hasta la próxima.